tal, señoras y señores? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate. Hoy vamos a hablar de esas tres letras mágicas, sin más de más, sí, la última y pequeñito, investigación, desarrollo e innovación. Esas letras que están en boca de casi todos, sobre todo de los políticos, porque dicen que tenemos que cambiar de modelo productivo e ir hacia eso, ¿no? Hacia la investigación y el desarrollo, que en nuestro área de Vigo, bueno, pues los máximos exponentes son los distintos centros tecnológicos. Nos acompañan en el plató para hablar de todas estas cuestiones vinculadas Juan Jesús Lago, director de AIMEN, ¿qué tal? Buenas tardes. Juan Ignacio Rodríguez, director de Energy Lab, y Luis Pérez, director de Gradiant. Buenas tardes. Bueno, pues a los tres, de verdad, muchísimas gracias por su presencia aquí en Televigo. La primera pregunta, empezamos si quieres, por Jesús Lago, es ver un poco la radiografía actual, ¿no?, de esos centros tecnológicos, de cómo estamos, ¿no?, en relación con otros lugares, si estamos bien o podríamos estar mejor. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradeceros que nos hayáis invitado a este programa para participar. Y bueno, yo creo que en Galicia tenemos un buen plantel de centros tecnológicos. Somos 6 centros tecnológicos, los cuales pues estamos, digamos, abarcamos múltiples sectores. Los principales sectores industriales gallegos los abarcamos. Formamos un conjunto de en torno a las 1.300 personas que conforma la plantilla sumando todos los centros tecnológicos, y con una presencia no solo gallega, sino nacional e internacional importante. Y si nos comparamos con otras regiones, yo creo que comparativamente tenemos una masa crítica importante en cuanto lo que se refiere a todos los centros tecnológicos, ¿no? Entonces, estamos bien, pero lógicamente podemos estar mejor y necesitamos ir más allá para estar siempre en la vanguardia de la tecnología y poder hacer que nuestras empresas sean cada vez más competitivas, ¿no? ¿Qué representa la existencia vuestra de estos centros tecnológicos, en este caso de Energy Lab, dedicado un poco a la eficiencia energética? ¿Qué representa para nuestro tejido empresarial? ¿Qué valor tiene el hecho de que vosotros y otros más estéis aquí en este territorio? Bueno, fundamentalmente yo creo que el objeto de todos nosotros es mejorar la competitividad de las empresas, ¿no? Y con ello ser de alguna manera catalizadores, ¿no?, de la implementación de nuevas tecnologías en la mayor parte de los sectores, ¿no?, productivos o de interés, en este caso del ámbito gallego, como comentaba Jesús, de tal manera que jugamos un papel de vínculo, ¿no?, entre el desarrollo y la implantación de la tecnología para mejorar la competitividad, ¿no?, de las empresas. Focalizando, bueno, pues mucho también en las pymes, ayudando a que se apoyen en nosotros, en centros como los nuestros, para poder seguir creciendo, poder seguir saliendo al exterior, mejorando pues su competitividad y su volumen de negocio, ¿no? Más allá de la especialización de cada uno de los centros, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo general o la razón de ser, ¿no?, de nuestra existencia, ¿no?, en el ecosistema. Bueno es tocar diferentes palos, ¿no? Gradiant está en las tecnologías de la información, en las telecomunicaciones, AIMEN en el láser, ¿no?, en los procesos de fabricación, vinculados sobre todo al láser, eficiencia energética. Bueno es tocar un poco todos los palos, ¿no? Por eso de buscar diferentes segmentos, ¿no? Sí, en el caso que me toca más de cerca, en el caso de Gradiant, bueno, estamos especializados en las TIC. Las TIC, bueno, es un concepto muy amplio en sí mismo, pero quizá, bueno, a diferencia de los otros centros tecnológicos que existen en Galicia, nuestro papel es muy transversal porque, bueno, las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones, están presentes a día de hoy y cada vez más en todos los sectores productivos, ¿no? La famosa transformación digital de la industria y la digitalización, bueno, que también alcanza pues, a la administración pública, empresas grandes y pequeñas,
es un poco, bueno, quizá la mayor diferencia con respecto a los otros centros tecnológicos, ¿no? Que incluso fomenta pues, el hecho de que se creen alianzas entre nosotros también para ser capaces de hacer realidad esta digitalización en todas estas industrias de tan diferentes sectores de la forma más eficiente posible. Sí que me gustaría complementar un poquito lo que nos decía Juan, ¿no? De mejorar la competitividad de las empresas, desde luego a través de la tecnología, pero creo que también está en el ADN de todos los centros tecnológicos, el mejorar esa competitividad a través de la transferencia de los profesionales que se forman en los propios centros tecnológicos y que después pasen a la industria, al sector empresarial. Porque cuando se transfiere tecnología también es muy importante que los profesionales que están en el otro lado, en este caso en las empresas, tengan la formación necesaria y la capacitación suficiente como para bueno, ser capaces de evolucionar esa tecnología e implantarla en las condiciones del mundo real también. ¿Cómo es esa relación con el mundo empresarial? Siempre que se habla, en concreto de Galicia, de I+D, ¿no? de inversiones a nivel privado de las empresas, pues que estamos por debajo de la media, se tira mucho de lo público o bueno, de los centros tecnológicos. ¿Cómo es esa relación? ¿Aquí hay realmente interés, lo detectáis por parte de las empresas? ¿Son pocas las que bueno, colaboran con vosotros? ¿Tienen algún programa? ¿Debería ser más? Bueno, yo creo que interés por parte de las empresas sí lo hay y de hecho los centros que estamos aquí hemos sido fundados por las empresas, ¿no? En el caso de AIMEN, poco como el centro más veterano en Galicia y de los más veteranos. El pionero, ¿no? Sí, en España, AIMEN va a cumplir pues 52 años y se funda en el año, se empieza a gestar en el año 63 como una iniciativa de los industriales del sur de Galicia, es decir, que ya en aquella época los empresarios, los industriales vieron la necesidad de crear una institución que les apoyase y que les ayudase a la mejora de la competitividad. Ya eran visionarios y a lo largo de todos estos años se han ido creando los centros tecnológicos de la mano del sector industrial, es decir, esto no ha sido una decisión política y que luego se lo pasan a la industria, no, la propia industria vio la necesidad de crear estos centros y como una forma de canalizar pues, todo el conocimiento y la tecnología y llevarla a sus empresas. Siempre mejor que nazca de abajo arriba de las empresas, ¿no? Que no a lo mejor de arriba abajo desde las administraciones, Efectivamente, que es como una nube que no acaba de... Efectivamente, ¿no? Y eso lo que hace también es que los propios centros, primero, tenemos que autosostenernos, tenemos que ser autosuficientes y lógicamente estamos muy cerca de las empresas, de atender las necesidades de las industrias, ¿no? Tenemos un equipamiento tecnológico, no solo lo más importante son las personas, por supuesto, pero además tenemos un equipamiento de alta tecnología que de otra manera para la empresa sería complicado, ¿no? Es decir, ellos pueden en los centros tecnológicos, es una optimización de los recursos, en los centros tecnológicos pueden probar nuevas tecnologías, diferente tipo de empresas y de diferentes sectores, de diferentes tamaños, es una optimización de esos recursos tecnológicos en manos de la comunidad industrial, ¿no? Ese es un poco el objetivo, que tengamos capacidad tecnológica tanto en equipamiento como en personas para apoyarles, ¿no? Entonces, la colaboración con las empresas es total y unas más que otras, porque a veces depende de la tecnología, del proceso que tenga la empresa, depende del tamaño que tenga la empresa, depende del sector, hay muchas variables, pero en general todas las empresas que nos han creado y que están ahí por detrás colaboran con los centros tecnológicos, ¿no? Son muchas las empresas que llaman a la puerta de un centro tecnológico que bueno, pues, buscan una solución ahí, hay que ir detrás de ellas, pesa demasiado la aportación de las distintas administraciones que puedan colaborar en el presupuesto. Desde nuestra experiencia, ¿no? que si no me equivoco junto con Gradian pues somos los centros tecnológicos reconocidos por el Ministerio pues más jóvenes, ¿no? de aquí de nuestro ámbito. Yo por experiencia nuestra ahora las empresas ya nos conocen más, ya nos llaman más, ya saben quiénes somos y en qué les podemos ayudar, ¿no? En cualquier caso, siempre hay nicho, ¿no? de empresas
a las que pues, bueno, por desconocimiento de determinadas convocatorias, por desconocimiento también de las propias soluciones tecnológicas del momento, ¿no? que les permitan mejorar su productividad, sus procesos, su desempeño energético. Pues en muchos casos también hay que seguir yéndolas a buscar, ¿no? Pero yo creo que se está consiguiendo, y más en la zona de Vigo y toda su área de influencia, un polo de conocimiento muy representativo a nivel nacional, también a nivel europeo e internacional, de tal manera que poco a poco las empresas nos van conociendo más, ¿no? Al igual que comentaba Jesús, Energy Lab, por ejemplo, también nace a iniciativa, ¿no? de las empresas y bueno, pues lo que se pretende es que desde las políticas públicas pues, se establezca el marco idóneo, ¿no? para que todo este empuje pues, pueda maximizar el impacto de la I+D+I, ¿no? en el desempeño de las empresas en sus diferentes áreas, ¿no? de interés. En todo caso, todos estos centros tecnológicos nacieron, digamos, de una necesidad local de nuestro tejido empresarial, pero con una vocación internacional, entiendo. Obviamente, el mercado cada vez es mucho más global, se esté en Miami o se esté en Vigo, ¿no, Luis? Sí, correcto. En todos los casos que estamos aquí, pues nacemos de iniciativas más de ámbito regional o local, incluso como queráis verlo, ¿no? Pero siempre con una vocación de que lo que se desarrolla aquí no solo sea de ámbito gallego, sino que, bueno, entroncando con ese objetivo principal, ¿no? de mejorar la competitividad de nuestra industria, aunque estemos hablando de nuestro ámbito más regional, lógicamente estas industrias tienen que competir en un ámbito completamente global. Y eso hace que también los propios centros tecnológicos pues, tengamos como objetivo pues, el trabajar con los de fuera, porque esa es una manera también bueno, de incrementar el nivel de lo que hacemos muchas veces y de estar pues, en aquellos entornos donde bueno, pues, van por delante, ¿no? de donde estamos aquí, y es una manera, bueno, pues, en ese querer continuo de estar por delante de lo que son las necesidades a corto plazo de nuestro entorno cercano, pues hace que podamos estar viendo siempre un poquito más allá y estar preparados para que bueno, pues estas empresas de nuestro entorno, no solo las grandes, sino también las pequeñas, se puedan aprovechar de, bueno, pues de este trabajo de avanzadilla que hacemos en los centros tecnológicos, ¿no? Quizá uno de los mayores problemas está en que las empresas de nuestro entorno tienen una capacidad de inversión en I+D que varía mucho dependiendo de su tamaño, también del sector, lógicamente, ¿no? Hay sectores que tradicionalmente pues, han sido más proclives, digamos, a la inversión en I+D que otro. En el ámbito más puramente tecnológico de las TIC, pues esto, bueno, lógicamente ha sido así. Entonces, uno de los retos que tenemos ahí, precisamente, es el cómo acercar esa I+D que hacemos para todos, es decir, sobre todo para esas empresas pequeñas que también tienen muchísima necesidad de innovar en sus procesos, en sus modelos de negocio, de incorporar tecnologías innovadoras a sus productos. Eso es un poco el reto que las pymes, ¿no? Sí. Que siempre se ha dicho, por ejemplo en Alemania, ¿no? Una sociedad avanzada, una economía hiperavanzada, donde existen grandes multinacionales, efectivamente, pero todo el mundo dice, los expertos dicen que al final su fortaleza no reside tanto en esas, que también por supuesto, sino en esa red inmensa de pequeñas y medianas empresas que apuestan, ¿no? por la tecnología, que apuestan por el I+D y que aquí a veces se echa en falta, ¿no? porque aquí a veces pensamos en los grandes grupos, ¿no? Aquí en Galicia tenemos alguno, ¿no? A nivel de España también, ¿no? pero a lo mejor se echa en falta, ¿no? en las pequeñas y medianas empresas que no tienen la capacidad o no tienen la vocación, ¿no? Claro, esos, si me apuras, esos grandes son los que menos necesitan de centros como nosotros, porque bueno, ellos tienen sus propios departamentos, equipos de I+D enormes y hacen inversiones en I+D muy grandes, que también trabajan con nosotros. Sí. Estoy pensando en Movistar, creo, ¿no? Sí, Telefónica, bueno, todos estos grandes, ¿no? También cada vez más se apoyan en, bueno, pues, en equipos externos que les permitan pues, ser más ágiles, incorporar bueno, cosas que se escapan un poco de su dinámica habitual, ¿no? Cosas que ellos no intentarían, pues les interesa buscarlas fuera, ¿no? Pero sobre todo el reto está en hacer que esas empresas más pequeñas de nuestro entorno, sí, se parezcan más a lo mejor esas pymes, por ejemplo, en Alemania, ¿no? que están muy
a innovar y a incorporar pues, esas tecnologías innovadoras que les hacen estar un pasito más adelante de ya estaban. Y ahí es donde esas empresas, por lo menos las de nuestro entorno, tienen una capacidad muy limitada de hacer inversiones incluso te diría a medio plazo, es decir, no pueden embarcarse en proyectos de 2, 3 años, o sea, necesitan tecnologías que estén bastante cercanas al mercado y que ellos puedan implantar con una cierta ayuda, pero de una forma bastante rápida. Si no, estas empresas se quedan fuera de lo que es el sistema de innovación. Más allá de lo que son pues, las ayudas públicas para proyectos consorciados, en los que sí facilitan colaborar con centros tecnológicos, pero hay que conseguir que fuera de lo que es el circuito habitual, ¿no? de I+D muy asociatorias públicas, pues estas empresas más pequeñas sean capaces de apostar en cosas monetizables en el corto plazo. Visión, ¿no? de futuro, ¿no? Que no se vea como de todo, bueno, que este dinero que quiero meter aquí, pues lo veo, no sé si como un gasto, sino verlo como es cierto que puede tardar tiempo en monetizarse o en sacarle un rendimiento, pero hay que jugar a largo plazo, ¿no? Hombre, yo creo que los empresarios en general tienen visión y visión de futuro, si no, no estarían ahí, ¿no? Donde están, pero quizás lo que les penaliza, si comparamos las pymes alemanas con las pymes españolas y más aún las gallegas, es el tamaño, ¿no? El tamaño medio de una pyme española o gallega es muy pequeñito frente al tamaño medio de una pyme alemana. Entonces, ese tamaño tan pequeñito les penaliza a la hora de poder acometer ciertas iniciativas, de ahí que es necesario ayudarlas y de ahí el papel que podamos jugar también los centros tecnológicos. No es que no quieran y no tengan esa visión, pero ¿y cómo? ¿Y con qué recursos? No, yo sé que tengo que cambiar mi modelo, sé que tengo que llegar a este mercado, sé que tengo que internacionalizarme, sé que tengo que cambiar mis procesos productivos, pero ¿cómo lo hago si somos aquí muy poquitos y no tenemos estructura, ¿no? Entonces ahí las alianzas entre empresas y el apoyo de los centros y también el apoyo, como no, de la administración, que me consta que es muy sensible a la pyme y es como, yo creo que ahí lo están enfocando bien, pues es lo que puede permitir que esas pymes puedan dar ese salto, ¿no? Salto tecnológico y también salto en tamaño, ¿no? Crecer para poder llegar a mercados más difíciles o más competitivos o a productos más complejos, ¿no? Sí, efectivamente, al hilo de lo que comentan Jesús y Luis, y tirando un poco de datos, a mayor peso de la inversión privada en I+D, ¿no? Mayores porcentajes, ¿no?, de innovación en los países sin que sea necesario una atracción tanto de la administración pública, ¿no? Es decir, no se trata tanto de que la administración pública se encargue de todo, ¿no?, sino que el dinero público se invierta de manera adecuada, ¿no? Para, como comentaba antes, maximizar los beneficios de la inversión en I+D+I, ¿no? Y bueno, pues países como Estados Unidos, Corea, otros de nuestro entorno, ¿no?, Alemania, Suecia, que tienen un porcentaje sobre el PIB de inversión en I+D mucho mayor que el nuestro, pues el peso de lo privado es un peso mucho mayor o considerablemente mayor que lo público, ¿no? Dinamizador, es decir, efectivamente, que esas subvenciones, esas ayudas, al final impliquen que se moviliza mucho más dinero por parte de las privadas, es decir, como yo abro la puerta, pero tú la abres de par en par, por decirlo así, ¿no? Efectivamente. Pero esos destinos o esa planificación de ese dinero público pues debe estar bien pensado y bien aquilatado para estar alineado con una estrategia que permita maximizar los beneficios, evidentemente. Hablamos de la relación de los centros tecnológicos con el tejido empresarial, con las empresas, pero la relación entre vosotros, veo que os lleváis muy bien, que estáis aquí en la mesa, pero ¿existen vasos comunicantes? Porque a veces un proyecto que nace en un determinado lugar pues puede necesitar bueno, pues del apoyo de otro centro tecnológico.
¿Es permeable? Es decir, más allá de estar aquí sentados digo, en esta mesa, ¿hay reuniones, os encontráis, se hablan, se cruzan datos? Pues sí, tengo que decir que sí y la verdad es que, como decía Luis al principio de la charla, los centros que estamos en Galicia somos muy complementarios en cuanto a tecnologías, en cuanto a sectores, entonces eso también ayuda a que cuando detectamos una necesidad y tenemos que complementarnos con no son nuestras capacidades, sino complementarnos con las otras capacidades para poder acometer un proyecto más ambicioso o más complejo, pues, y como nos conocemos todos y nos conocemos bien, tenemos reuniones con bastante frecuencia, pues nos llamamos y nos invitamos y nos invitan a participar y tenemos proyectos conjuntos, tanto no solo a nivel regional, sino a nivel europeo, ¿no? O sea que hay una buena relación, una buena sintonía y tenemos pues proyectos muy interesantes que surgen un poco de conocer bien las capacidades que existen en Galicia entre los centros y aprovecharlas para ir conjuntamente. Entonces yo creo que eso es un buen ejemplo también aquí en Galicia de esa cooperación que existe entre los Compartir centros. conocimientos, ¿no? Que se dice. Luis. Sí, a ver, esa cooperación existe, como dice Jesús. Desde luego, seguro que siempre podemos potenciarla y vamos a sacar mucho más de todo lo que hacemos. Pero yo creo que además somos conscientes de que cada vez cuando miramos hacia afuera, donde, bueno, pues al final aquellos contra los que competimos, ¿no? Que son los grandes centros tecnológicos europeos, bueno, pues en dimensión nosotros somos muy pequeñitos todavía comparados con esos, ¿no? Y la forma de competir, desde luego, tenemos clara que pasa por aunar fuerzas en ese sentido. Igual que, bueno, antes Jesús comentaba, ¿no? Sobre el pequeño tamaño de las empresas y que efectivamente que eso lleva a que, bueno, tiene que haber alguna forma de que unan fuerzas entre esas empresas, ¿no? Para ser capaces de acometer proyectos de innovación más ambiciosos e incluso que sean capaces de abordar determinados proyectos de innovación, ¿no? Creo que en el caso de los centros tecnológicos, pues también el futuro, desde luego, parece que pasa por ahí. En otras comunidades autónomas en España, pues ya eso lo han visto también y lo han empezado a implementar. Algunos pues ya llevan tiempo trabajando de esa manera, con éxito. Entonces, bueno, quizá ese sea uno de los puntos en los que tengamos que trabajar con mucho más ahínco en los próximos años. Nosotros vivimos en una esquinita de Europa, evidentemente a lo mejor comparándonos con los grandes centros, pues somos más pequeños, David contra Goliat, pero yo no sé si decíamos que muchos de vosotros habéis nacido por la necesidad de las empresas, pero al final uno lo analiza y dice, hombre, que tengamos aquí esta masa crítica, decíamos 1.300 personas, ¿no? Dedicadas al I+D+I en estos centros tecnológicos, es fruto de un milagro comparado con otras zonas del Estado. Es decir, uno echa la vista atrás y dice, no estamos tan mal. Supongo que habrá también carencias, no lo sé. Yo como mínimo diría que tiene un gran mérito. Mérito, más que milagro, mérito y trabajo. Efectivamente, tiene un gran mérito. de fuerzas divinas. Efectivamente. Y mucho trabajo detrás, ¿no? Al margen, pues eso, del apoyo inicial, ¿no? De empresas, de la administración, de la colaboración también con las universidades, etcétera, etcétera. Calibrando un poco contextos, ¿no? y terrenos de juego frente a centros con los que competimos, los que salimos a competir, ¿no? Por ahí fuera, pues en muchos casos nos encontramos en unas condiciones, bueno, pues considerablemente inferiores, ¿no? Mejorables, con lo cual yo creo que tiene mucho mérito. Sí. Decíamos, ¿no? Sí, yo coincido, ¿no? Con Juan. Obviamente hay un esfuerzo muy grande por parte de las plantillas de los centros tecnológicos. Los centros tecnológicos hemos tenido ayudas a la inversión importantes, pero que se han ido reduciendo y hemos conseguido pues mantener esas inversiones, porque una vez que compras la máquina luego tienes que mantenerla, tiene que estar operativa. Hemos conseguido renovar las inversiones y actualizarlas con ayudas, pero cada vez menos dotadas, es decir, que los centros tecnológicos han complementado el coste de esas inversiones de una manera notable y además están manteniendo y sobre todo creciendo la plantilla. Entonces, yo creo que eso también
pues es un síntoma de esfuerzo y buen hacer por parte de las personas que aquí están trabajando. Y competimos, como decía Luis, contra verdaderos gigantes en Europa, donde los centros tienen unos tamaños astronómicos si nos comparamos, y de ahí que es necesario pues que nuestro tamaño crezca, tengamos un tamaño superior a la media de los centros españoles, pero eso no es suficiente porque te tienes que comparar. Y nos estamos haciendo un hueco. En nuestro caso, en AIMEN, el 2018 ha sido un año de buenos retornos por parte de los proyectos europeos. Estamos liderando bastantes proyectos, nos hemos hecho un hueco, pero es un mundo muy competitivo porque los centros europeos son muy buenos, son muy fuertes y te tienes que hacer tu hueco siendo mucho más pequeño. Entonces pasa por esas alianzas y por ese crecimiento para potenciar los centros, que eso conlleva lógicamente unas mayores capacidades para asistir a las propias empresas, ¿no? No contamos con un colchón, ¿no? Estos grandes centros que tienen mucha historia, mucho peso, aquí hay que currárselo día a día, ¿no? Desde conseguir la subvención, ¿no? O desde conseguir un cliente, ¿no? Con el que desarrollar un proyecto, ¿no? Sí, bueno, poco más que añadir ya lo que lanzaban Juan y Jesús. La competencia, o sea, cuando nos miramos hacia afuera, porque Europa suele ser el sitio, bueno, pues a donde vamos a, bueno, esos proyectos más que son más innovadores, que están todavía a lo mejor un poquito más lejos de mercado, pero que nos permiten a nosotros reforzar nuestras capacidades tecnológicas y eso, y poder estar por delante de lo que nuestras empresas demandan a día de hoy. Bueno, ese proceso en sí mismo requiere de una inversión de muchos recursos propios, ¿no? de los centros. Y bueno, es un entorno difícil, muy competitivo, como decíamos antes, pues donde hay otros mucho más grandes que tienen muchos más recursos. No, sobre todo lo que vemos es que tienen muchos más recursos para hacerlo, ¿no? Y eso pues al final va en detrimento de lo que nosotros podemos conseguir. Todo lo que podamos conseguir pues desde luego tiene mucho mérito, pero bueno, somos conscientes de que se podría conseguir más, atraer más pues dinero europeo para I+D a Galicia, pero para eso seguro que necesitamos más recursos de los que somos capaces de poner ahora mismo. Pues si os parece, después de la publicidad a la que enseguida vamos a hablar de recursos, pero sobre todo de recursos humanos, de talento, ¿no? De personal cualificado. Vamos unos minutitos a publicidad y enseguida volvemos.